En el año 2022, el 40% de la población nacional aún no saben lo que es la especialidad de nefrología. Imaginen 40 años atrás. Pero, ¿qué es la nefrología? Es la especialidad médica que estudia la anatomía de los riñones, el sistema renal y sus funciones. Tiene como campo la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades del riñón y sus consecuencias. Para la década de los años 60, era una especialidad totalmente desconocida en la República Dominicana, hasta que en 1968 el hoy fenecido doctor Ernesto Morales Pérez es conocido como el primer especialista dominicano en esta importante rama de la medicina. El doctor Morales Pérez, graduado de medicina en la Universidad de Santo Domingo en 1956, ingresó en enero de 1958 a esa academia como profesor adjunto en el Instituto de Anatomía e impartió docencia por 28 años hasta el 1986, cuando fue pensionado. Laboró en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y en la Universidad Central del Este. Fue miembro de varias sociedades profesionales y científicas, como la Sociedad Internacional de Nefrología. Este profesional de la medicina cuenta en su haber con numerosas publicaciones sobre temas de cardiología, insuficiencia renal aguda y otros, dando en su momento un aporte muy importante a una especialidad desconocida en nuestro país. La práctica de la nefrología dominicana dio sus primeros pasos cuando el doctor Morales regresó al país luego de haber realizado estudios en el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez de México, y fue uno de los que realizaron la primera diálisis en la clínica del doctor Abel González a finales de 1966. Para el año 1961, el también graduado de medicina, doctor Radamés Cabrera Felipe, llega a México, al Instituto de Cardiología, para conocer esta especialidad. Y yo comencé a hacer las diligencias para ir a México a estudiar cardiología. El ejército me dio permiso y volé a México, viví a Puerto Rico, Nueva York y México. El doctor Cabrera nos cuenta que no conocía la especialidad hasta el momento en que llegó a México, donde descubre la nefrología. La nefrología la conocí en México. Yo no sabía que existía esa especialidad. Supe de esa especialidad cuando llegué a México y entré en rotación. Entonces teníamos que rotar por nefrología. Era una rotación de nefrología clínica, 2 o 3 meses en nefrología clínica, donde veíamos casos de riñones con un cardiólogo que sabía mucha nefrología. Es de esta manera donde se abre el conocimiento a la especialidad, también interviniendo en ella el doctor Robinson Alcántara en 1976 y quien le siguió a su vez el doctor Rafael Fermín en este mismo año. Para la fecha, también de 1976, la doctora Hilda Lafontaine aparece en el área de la nefrología, dándole la apertura a la primera mujer que incursiona en la especialidad a nivel nacional. Estaban ofreciendo becas para los residentes a hacer nefrología u otra especialidad en el Hospital General de México. Estamos hablando de los años 70. Yo me fui 2 años a México y antes de terminar el segundo año, mi esposo se le presentó una oportunidad de hacer una maestría en lípidos en Montreal, en Canadá, y tuve que venir para irme con él a Montreal. En Montreal logré entrar al Hospital Notre Dame como médico extranjero en formación y
duré un año para completar mis 2 años de nefrología, que es lo que se exigía en esos momentos. El doctor Eric Félix Báez Ortiz también fue pionero en la rama de la nefrología, ejerciendo en la década de los 70. Ya para finales de la década, el doctor Rodolfo Ortiz inicia la especialidad en el año 1979. En esa época había que salir fuera. En esa época no había muchas oportunidades de hacer especialidad en nuestro medio. Yo comencé el primer año de medicina interna, que comenzó yo fui de los participantes desde el inicio de esa residencia, que comenzó en esa época. Y yo fui de los primeros médicos generales que concursamos para esa especialidad. En el transcurso de hacer el primer año, me di cuenta de que no era suficiente. Y cuando terminé el primer año, no quedé satisfecho, ¿verdad? Y de ahí emigré a México para continuar allá los estudios de medicina interna y hacer nefrología, porque ya yo estaba claro que era medicina interna y que iba a hacer nefrología. Simultáneamente al doctor Ortiz, el doctor Valle Ginebra, con especialidad en nefrología, inició también sus funciones alrededor del año 1979, quien laboró por muchos años en la Clínica Gómez Patiño de la ciudad capital. Ya para inicio de la década de los 80, el doctor Iván Marchena y Emilio Mena Castro, quienes se graduaron en 1981, aparecen en esta importante rama, destacándose por ser pioneros en una especialidad aún desconocida. Antonio Glastone Roque Cumberbatch Jiménez, pero todo el mundo, yo estoy conocido como Glaston Cumberbatch. Yo me gradué de médico en el año de 1975. Yo empecé la nefrología desde el 72, 73 por ahí. Empecé practicando con el doctor Radamés Cabrera. Francisco Javier Bonnet Barbou, 1982. Después de mi pasantía médica, 1983, empecé a investigar en América Latina los lugares que habían importantes para medicina interna, porque yo no tenía pensado ser nefrólogo cuando me gradué, sino medicina interna. Me gustaba la medicina interna y no la cirugía. Entonces me enteré de Argentina, Buenos Aires, que tenía unos programas muy buenos. Me fui a Buenos Aires y en mi tercer año de medicina interna, cuando acabé ya ese programa, me interesó mucho los cuidados intensivos. Entonces yo inicialmente me hice internista intensivista. Pero cuidados intensivos en el año 86 estaba empezando como especialidad en el mundo. Y yo dije, bueno, dentro de medicina interna y cuidados intensivos, ¿qué me gusta? Di nefrología. Entonces estaba en el hospital allá en Buenos Aires, más importante, municipal de nefrología, y dije, bueno, estoy en el mismo hospital que hago la medicina interna, me quedo acá, y aquí con la nefrología, y me dicen nefrólogo en ese hospital. Hay gente que decide hacer la especialidad en diferentes lugares o en diferentes situaciones. Yo decidí hacer esa especialidad a 33.000 pies de altura. Yo iba para Cuba ya a hacer la especialidad. Yo pensaba hacer cardiología. Y en un avión de Iberia a 33.000 pies de altura, yo me paro, el avión casi iba vacío, era un DC-10. Detrás iban unos médicos dominicanos. Y yo les comento que yo voy para Cuba y ellos me preguntan qué yo pienso hacer. Y yo les digo, bueno, me dicen que la cardiología en Cuba está muy adelantada. Y uno de ellos me dice, ¿tú sabes qué está adelantado en Cuba? La nefrología. Cuando él me lo dijo, yo lo vi, no le hice caso. Pero cuando me dijo, esa gente han hecho muchísimos trasplantes renales. Yo dije, ¿verdad? Sí, esa gente tiene como 400 trasplantes renales. Es más, yo en la maleta tengo una revista, carteles, que tiene un artículo de eso. Cuando lleguemos yo te la voy a prestar. Yo, ¿tú estás seguro que sí, esa gente hace trasplantes a cada rato? Y ahí yo le dije, ¿cómo voy a hacer nefrología? En 1988
terminé medicina interna y tuve que esperar un año más gracias a la anuencia del doctor José Horacio Ornes, que era el jefe de medicina interna. Me permitió hacer un año más después de hacer medicina interna para esperar a que se abriera la residencia de nefrología. Así lo hicimos y comencé la residencia de nefrología en 1989. Cuando roté por el Hospital de Los Minas, en la sala que me tocó rotar, el jefe de la sala era el doctor Iván Marchena, nefrólogo pediatra. Estaba en esa sala y viendo las cosas, descubriendo las cosas importantes que yo ignoraba de la importancia que tiene la parte pediátrica a tú llevar un adulto sano. Me fui involucrando con él y él me dijo, pero entonces, ¿a ti te gusta la nefrología? Y yo, me está encantando. ¿Tú quieres hacer nefrología? Y yo, sería mi sueño para yo completar. Y él me dice, yo me formé en Brasil, ¿a ti te gustaría irte a Brasil a hacer nefrología pediátrica? Digo yo, me encantaría. Ahí hicieron las conexiones, yo me fui a Brasil, pero como yo era médico general, yo primero realicé 2 años de pediatría en Brasil y después hice 3 años de nefrología. O sea, yo tuve 5 años en Brasil en entrenamiento. Me encantó Brasil, por poco me quedo. 1976. Y ahí yo empecé a interesarme en la nefrología. Y es así como yo en marzo del 1983 me voy a México e ingreso al Instituto Nacional de Cardiología y empiezo los estudios de posgrado de nefrología. Me gradué de médico en el año 1986. Hice la pasantía en el año 86, empecé la pasantía médica. De ahí que apliqué a la residencia de medicina interna en el año 1987 e inicié en el Hospital Salvador B. Gautier. Nos graduamos el 30 de junio del año 91. Fue una grata experiencia. Y recuerdo que la doctora Hilda Lafontaine me llama y me dice, mira, para no perder la rotación, necesitamos que el 1 de noviembre tú estés allá en México, en el Hospital de Especialidades de la Raza. Y ahí pude conocer al doctor Eric Baez Ortiz, con quien entablé una relación amistosa. Y él influyó en que nosotros nos dedicáramos a la medicina interna. Y ahí. Nosotros somos egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1989 y luego hicimos la residencia de medicina interna en el Hospital Docente Universitario Padre Bellini. Ahí, en ese hospital, durante el proceso de formación de la parte de medicina interna, incursionamos como rotación en el área de nefrología. En ese entonces no existía la residencia de nefrología en el Hospital Padre Bellini. Fue hasta el año 1993 cuando se da inicio a esta especialidad en el Hospital Padre Bellini por instancia del doctor Eric Baez Ortiz, quien fue el primer coordinador y fundador de la residencia de nefrología de este Hospital Padre Bellini. Ahí empieza ya el programa definitivo de esta residencia, donde el doctor Nelson Ureña Sánchez y yo aplicamos este programa, siendo egresado de esta escuela de nefrología en el año 1996. Siendo yo rotante de la especialidad de nefrología del Hospital Moscoso Puello, en el último año se me asigna una rotación por el Hospital Salvador B. Gautier. Cuando ingreso a la especialidad en el 1992, terminé y me gradué en el 85. Yo duré 7 años en Brasil, 4 años de nefrología, el año de medicina interna, 3 de nefrología y después la maestría. Y regresé en el 83 en mayo del 93 yo deposité mi tesis y vine.
y volví en septiembre para presentar la tesis. Dializamos muchos pacientes, pero el problema de la diálisis en esa época es que todo el material descartable era muy caro. Entonces no existía un subsidio del gobierno para cubrir los costos de la diálisis. Los costos de la diálisis tenía que hacerlo el paciente. Entonces, los pacientes a veces se atrasaban porque no tenían dinero para comprar los filtros, las líneas, la heparina y todo lo que se necesitaba. Y modestia aparte, te puedo decir que la mayoría de todas esas diálisis yo la hice gratis. La primera diálisis peritoneal se realizó en la Abel González, en la clínica Abel González, en el 1966. Pero no fue hasta el 67 cuando llegaron al país los primeros riñones artificiales, los históricos Travenol, usados al principio solo en pacientes con insuficiencia renal aguda. Lo primero era que la diálisis era muy cara. No se hacía en el hospital, nada más se realizaba en un hospital. Solamente tenía un turno de diálisis, de 8 a 12 del día, que era el gobierno. Y a esos pacientes se le daban 2 diálisis solo. Lo único que se podía hacer era diálisis rudimentaria en esa época, peritoneal, hemodiálisis, y el trasplante estaba lejos, muy lejos de alcanzarlo en nuestro país. Ni siquiera se hablaba de trasplante, no podíamos hablar de trasplante. Y yo estaba con mi embarazo, bregando con el Travenol, que era una máquina grande, y teníamos que bajar al primer piso porque el agua no subía al tercer piso, y lo bajábamos por el ascensor y lo subíamos conjuntamente con una enfermera muy meritoria que se llamaba Anadelia Maggi, y muy trabajadora. Es decir, que nosotros comenzábamos a las 7 de la mañana, las diálisis duraban 6 horas y terminábamos a las 2 de la tarde. Había que estar chequeando el agua. El agua en ese momento era de la llave, porque no teníamos tratamiento de agua. Pero así salvamos muchísimos pacientes, sobre todo los agudos. Los procedimientos eran con máquina Gambro, AK5 y AK10. Recuerdo que tenía un tanque gigante en la parte inferior donde uno le echaba 120 litros de agua. Y entonces era una máquina un tanto rústica, entonces determinados pacientes iban a hacerse diálisis. Bueno, ahí sí hay historias. La hemodiálisis era con unos sistemas de agua, de acetato, que se llama una combinación de ácidos y aguas. Se ponía por punción, con complicaciones y soluciones también rústicas, pero se hacían. Fuimos los primeros que dializamos con agua tratada. Los pacientes se dializaban con agua de la llave. Era el riñón de esa época, un riñón con unos filtros muy grandes. Esos filtros había que purgarlos con sangre porque llevaban más de 1 litro de sangre para llenarlo y sacarle el aire. Había que hacer la terapia de anticoagulación con heparina, y uno tenía que chequear la presión del paciente, otro chequeaba la dinámica del riñón, la circulación de la sangre. A mí me tocó muchas veces chequear la coagulación y la heparinización del paciente. A veces hacíamos heparinización regional, es decir, poníamos heparina a la entrada del riñón y a la salida poníamos protamina para que la sangre entrara a un tiempo de coagulación normal al paciente. Y eso era un trabajo que no había que tener ahí. Eran 6 horas de hemodiálisis en ese tiempo.
Bueno, comparándolo con lo que tenemos hoy, totalmente arcaicos. En el departamento nuestro, primero había 2 maquinitas de hemodiálisis, luego pasaron a 4. Vimos la evolución de la nefrología, la hemos visto en todos los sentidos. No teníamos enfermeras, la diálisis peritoneal era manual, infunde, drena, era la noche entera. Yo me quedaba hasta las 11, las 12 de la noche en el hospital. Bueno, en el 82 nosotros encontramos una nefrología de los años 70 aquí. Aquí no se había avanzado. Hasta tal punto que cuando yo pongo el primer catéter de doble lumen, Anadelia Mayí, que era la primera diálisis, me dice, aquí el doctor Castillo puso un catéter por un lado y yo no sé cómo es que va a hacer la diálisis, porque él saca la sangre y mete la sangre por el mismo sitio. Y llamó a la doctora Lafontaine. Doctora, mire, yo no soy responsable de lo que él está haciendo aquí. Y yo llegué, pero yo lo decía con tanta vehemencia que yo decía, pero yo lo estoy haciendo bien. Porque aquí se ponía un catéter de un lado y un catéter de otro. Se sacaba por un lado y se ponía por el otro. Cuando yo traigo 2 o 3 catéteres de doble lumen, que Hernán Cruz había venido de México y había traído también 2 o 3 catéteres de doble lumen, no se entendía cómo se dializaba por un solo hoyo, con una cosa. O sea, no se entendía. Igual que cuando yo hice la primera ultrafiltración. Cuando yo hice la primera ultrafiltración, que saqué aquel filtro de aquella tina de agua y lo amarré con ZO en el pie de suero. Mayí, que era la única técnica de diálisis, dice, doctor, ¿y qué es lo que usted está haciendo? Y ella llamaba a la doctora Lafontaine, que era su jefa. Doctora, aquí está el doctor Castillo sacando un filtro y poniendo una ponchera aquí abajo, agarrando el agua del paciente. Bueno, ella no le supo explicar. Yo por poco cojo el filtro y lo meto de nuevo, porque ella lo decía con tanta vehemencia que hasta yo me asustaba de lo que estaba haciendo. Y yo decía, ven acá, pero yo he visto esto es un invento mío. Y me quedaba, no, déjalo ahí. El Hospital Gautier era un hospital que habían en esa época diálisis peritoneal aguda, se realizaban muchas diálisis. En el Gautier, cada vez que se dializaba un paciente, cuando salía se le hacían gases arteriales. Incluso el Gautier tenía nombrado un licenciado en bioanálisis con un gasómetro y un fotómetro de llama para hacerle gases y electrolitos cada vez que salía. Yo decía, pero eso es una locura, eso no hay que hacerlo. A otros se le hacía diálisis peritoneal. Y el doctor Morales los dializaba ya cuando el paciente estaba urémico. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes morían porque no se le daba una diálisis de seguimiento. Y entonces nadie que llegaba a insuficiencia renal quería dializarse, porque decía que todo lo que dializaban se morían. Y nosotros teníamos casi que amarrar a los pacientes para meterlos en la unidad de diálisis. También tengo que decir que el primer riñón moderno que llega al país es gestionado por el doctor Glaston Cumberbatch. Claro, Sor Inocencia, Sor Trini. Lo que pasa es que el Padre Villini es un hospital donde están las hermanas mercedarias. Y al estar las hermanas mercedarias, una de las Sol se hizo técnica de diálisis, Sor Inocencia. Teníamos primero una sola máquina, después recibimos 4 máquinas donadas. Los pacientes, como teníamos tan pocas máquinas, realmente lo mandado es darle 12 horas semanal a los pacientes. Como yo aprendí a hacer el tratamiento, o sea, como Dios manda, vamos a decir, con porque aprendí en un centro que estaba ya muy avanzado. Desde un principio como que traté de, como decía hace un rato, de que los pacientes pues no se me murieran en las máquinas. Y esta, le enseño, señores, esta fotografía
es del primer riñón artificial que hubo en el Hospital Marión, hoy día Hospital Central de las Fuerzas Armadas. En marzo de 1993, en el programa de trasplante renal de Puerto Rico. Recuerdo que fue muy provechosa y allá vinimos con el empuje para desarrollar el programa, y a partir de ahí empezamos a realizar 19, 20 trasplantes por año en nuestro país. Y en el año 95 vinieron un equipo de Cuba, el doctor Oré y el doctor Martínez, anestesiólogo y cirujano, y se hicieron los 2 primeros trasplantes. Luego se continuaron haciendo los trasplantes. Ya el doctor Rizzi también participó mucho. En el 94 el doctor Fernando Morales Villini fue a España a hacer lo que es coordinación de trasplante. España ya se ha comenzado a destacar en esos años como el principal país del mundo en donación y trasplante, y él tenía un modelo de trabajo que eso fue lo que le permitió a ellos avanzar en lo que es trasplante en el mundo. Y ese modelo prácticamente se basaba en la formación de lo que son los coordinadores de trasplante. Los coordinadores de trasplante son médicos especialistas. En aquella época habían nefrólogos, la mayoría comenzaron con nefrólogos, habían cardiólogos, pero después se fueron integrando los intensivistas. ¿En qué consiste el coordinador de trasplante? El coordinador de trasplante consiste en un médico que se forma con todos los conocimientos, con lo que es donación, lo que se implica la donación, lo que demanda tu poder darle a donante a un servicio. Los pacientes se estudiaban, se le hacía la biopsia, se hacían los diagnósticos, se trataban en hemodiálisis, diálisis peritoneal, etcétera, ¿verdad? Y de ahí pasaban a trasplante. Había una unidad de trasplante renal donde se dializaban 2 y 3 trasplantes por mes. Era sumamente productiva. Se realizaban hasta 2 y 3 por trasplante por mes, le dije, y por año normalmente realizábamos unos 28 o 30 trasplantes. Muy exitoso todo. A partir del 98 se comenzaron a hacer trasplantes de cadáver. Cuando se habla de trasplante de cadáver, es una persona que está bien de salud, o sea, una persona con problemas de salud, de repente, lamentablemente tiene un accidente. Ese accidente, trauma cráneoencefálico, o tiene cualquier evento que se le rompe un vaso, y de repente hay un cese de la función del cerebro. Entonces el doctor Morales, por el 94, se entusiasmó con esa idea de lo que es la coordinación, me transmitió esa idea a mí y yo fui en el 95. Fuimos los 2 primeros coordinadores de trasplante del país, el doctor Morales y yo. Entonces ya con una ley que se estaba tratando de llevar y entre varios médicos aportamos para que se hiciera esa ley, en el 98 se consiguió que esa ley fuera aprobada, que es la ley 329 y 124 de donación y trasplante. La muerte hasta ese momento estaba especificada, que era que cuando la persona moría, cuando el corazón se le paraba. Pero ahí se establece en esa ley la muerte cerebral. Entonces, si el paciente se demuestra que está descerebrado, que no tiene actividad en el cerebro, hay una serie de mecanismos que se utilizan. Entonces es el paciente que se toma como donación. Primero, si los familiares dan la autorización de sacarle los riñones. Pero en el 2000 el doctor Ceballos, que era el ministro de Salud Pública, fue que hizo que se cumpliera el mandato de la ley, que se creara el INCOR y el Consejo Nacional de Trasplante. Pero del 98, después del 2002, estaba creado el INCOR en el 2002, pero estaba sin presupuesto. Sin presupuesto no podía hacer nada.
Entonces en el 2008 es que se le asigna un presupuesto y ahí que se comienza a hacer lo que es la Oficina de Coordinación de Trasplantes. Yo tengo una formación muy buena en trasplante y cuando llego a República Dominicana no se hace trasplante. Lo primero que yo hice fue preparar paciente y mandarlo fuera. Yo mandé paciente a Cuba, a Venezuela, a Estados Unidos a trasplantar. Pero había una necesidad de hacer trasplante. Yo logro convencer a 2 pacientes que yo dializaba en la UCE para trasplantarlo en la UCE. Bueno, yo lo que hice fue cogí esos 2 pacientes, Pedro Gil y ese señor, que no recuerdo el apellido, se llama Guillermo, me lo llevé al Gautier. Y porque lo nombraron a él, hicieron un grupo de trasplantes en el Gautier, y yo me llevé esos 2 pacientes al Gautier, y fueron los 2 primeros pacientes que se trasplantaron en la ciudad de Santo Domingo. Porque ya el primer trasplante se había hecho en Santiago el 23 de diciembre del año 86. Ya en el año 1982, el grupo de nefrólogos que era tan reducido en este país se deciden reunir y constituir la Sociedad Dominicana de Nefrología. Nos reunimos en un restaurante por ahí de la zona de Gascue, por ahí, y ahí se constituyó. No recuerdo quién fue el iniciador de la idea. Es probable que la idea surgiera del grupo de Gautier. En ese entonces se reúne el doctor Ernesto Morales Pérez, el doctor Eric Báez Ortiz, el doctor José Juan Castillos y el doctor Glaston Cumberbatch, que fueron los mentores para la formación de estos dos, el doctor José Juan Castillo y el doctor Glaston Cumberbatch. O sea, gracias al sueño de esas personas, llámese el doctor Eric Báez, llámese el doctor Glaston Cumberbatch, llámese el doctor Ernesto Morales, llámese el doctor Radamés Cabrera, la doctora Lafontaine, el doctor José Juan Castillos. Ese fue el grupo que inició esta gestión, inició todo lo que hoy es la Sociedad Dominicana de Nefrología. Vuelvo y te repito, sin ni siquiera tener un local, simplemente ellos comenzaron a organizar y a soñar con lo que podría ser la especialidad. El doctor Cumberbatch y yo, al ver que no había sociedad de nefrología, dijimos que íbamos a hacer una sociedad de nefrología. Fueron los mentores para la formación de la Sociedad Dominicana de Nefrología. Se reúne también el doctor Emilio Mena Castro, el doctor Robinson Alcántara, la doctora Eunice Peña, el doctor Lebrón. Varios otros médicos más. Empezamos la sociedad y fue prácticamente como un grupo de amigos que estábamos ejerciendo una profesión. Entonces ahí salió la idea de que teníamos que agruparlo y darnos a conocer, que teníamos que estar, como se decía, la Sociedad de Cardiología, teníamos que formar la nuestra, ¿verdad? Y eso se comenzó con discusiones, con opiniones, con aportes, con contacto. Los viejos se pusieron las pilas cuando vieron que los jóvenes queríamos formar la sociedad. Se hicieron varias reuniones, se hacían en el restaurante de lo que era la Asociación Médica Dominicana o el Colegio Médico Dominicano. Y entonces todos ellos integran lo que es la Sociedad Dominicana de Nefrología. Estábamos ahí, habíamos 8 o 9 en esa mesa, y cuando dijeron, bueno, hay que hacer la elección. Recuerdo las primeras direcciones de la directiva, no recuerdo bien todavía los candidatos y todo, pero éramos pocos relativamente. Y la gente dice, bueno, Morales es el presidente, que ha sido el primer nefrólogo dominicano. El doctor Radamés Cabrera no participó es miembro fundador porque estaba aquí en República Dominicana, pero no participó en ninguna de las reuniones. Aunque sí participaba en todos los eventos científicos que hacíamos, siempre iba, pero no era muy gremialista. Entonces dijeron, el doctor Morales presidente, Hilda que estaba ahí dijo, yo soy vicepresidente. Eli Báez que estaba ahí dijo, yo soy secretario general. Robinson Alcántara, un nefrólogo que no trabajaba como nefrólogo, sino como internista en el mucoso cuello. Dijeron, tú,
Él no dijo yo soy tesorero, pero lo señalaron a él como tesorero. Yo y Cumber Vázquez que estamos ahí, que vemos que está repartiéndose los cargos, y nosotros éramos los promotores. Dice Alfonso Berger, vocal, Cumber Vázquez y yo nos vemos, y nosotros decimos, no, nosotros somos vocales también, porque si no, él nos iban a dejar fuera. O sea, y Cumber Vázquez y yo fuimos el segundo y el tercer vocal de la sociedad. Iniciando sus operaciones, por decirlo así, ya como institución organizada, el 10 de noviembre del año 1982. Aunque yo no fui del grupo, vamos a decir, de los pioneros, como fue la doctora La Fuente, el doctor Castillo, el doctor Radamés Cabrera, ese grupo, yo vine como unos 2 o 3 años después y me integro a la sociedad ya a partir de 1985, que fue cuando regresé. Y en el 86, si mal no recuerdo, formé parte de la directiva junto al doctor Bonet y al doctor José Juan Castillo. Hicieron las elecciones, no querían que yo fuera presidente, me buscaron a la doctora Eunice, pero yo era un líder dentro de lo nuevo, entre Bonet que acababa de llegar y eso, y cogimos la sociedad. No había local, como estaba expresando el doctor Flores, nos reuníamos, cuando yo estuve formando parte de la directiva, nos reuníamos en el Colegio Médico, la Asociación Médica en aquel entonces, en ese local. Entonces se organizaban pequeñas cosas realmente, pero fue un grupo muy trabajador y con mucho entusiasmo de que se fuera fortaleciendo la sociedad, y nos reuníamos periódicamente. Se llegaron a hacer pequeñas conferencias. Pues no la tenía cuando llegué al país, en el 88, en mayo del 88 que llegó al país, ni idea tenía, ¿no? Entonces se me acercó uno de los fundadores, específicamente el doctor José Juan Castillo, cuando yo tenía unos meses en el país, el primer año, y me dice, y se presenta, me dice, mira, Bonet, nos interesa que te integres porque vienes con una formación en el exterior y sería bueno que te pudieras integrar y de hecho a partir de ahí, como el mismo doctor Castillo, formé parte de las primeras directivas de la sociedad nefrológica. La sociedad nació antes de yo llegar. Hay muchas anécdotas interesantes. Cuando yo me adentré a la nefrología, la Sociedad Dominicana de Nefrología no tenía local. Tenía un presidente y una directiva que era un grupo de amigos que se reunían en cualquier lugar y determinaban qué iban a hacer con la nefrología, hacia dónde la iban a orientar. Eran soñadores, pero tenían bastante buen juicio y sabían lo que tenían que hacer. Por eso hoy la sociedad es una institución. A nuestra llegada, en términos de societario, empezamos a fortalecer la Sociedad Dominicana de Nefrología. Del 92 al 94 estuvo de presidente el doctor Glaston Cumberbatch, con el cual colaborábamos organizando actividades académicas para la sociedad y lo ayudábamos al doctor, aunque no éramos miembro de la directiva, ayudábamos al doctor Cumberbatch a desarrollar un programa académico y científico. La sociedad comenzó a institucionalizarse, a hacer los primeros pininos de institucionalización. Hicimos la bandera, abrimos la primera cuenta de banco en la sociedad, mandamos todos los nombres de los nefrólogos a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, porque aquí llegaban los avisos de congreso y nada más le llegaban a 2 o 3 y nadie sabía que había congreso. Entonces ahí ya comenzó a llegar a todo el mundo. Hicimos el logo de la sociedad. Entonces ya ahí la sociedad comenzó a tener más presencia, vamos a decir, de manera más institucional, porque teníamos bandera, teníamos logo, teníamos cuenta de banco. Y los estatutos se hicieron rápido. La doctora Hilda Lafontaine, que ha sido una mujer muy práctica en la vida, dijo, no, pero no perdamos tiempo haciendo los estatutos. Vamos a coger los estatutos de la Sociedad de Cardiología y donde dice cardiología tachamos y
ponemos nefrología, y esos son los estatutos. Así se hicieron los estatutos, los primeros estatutos de la Sociedad de Nefrología. Con los estatutos de la Sociedad de Cardiología, tachando donde decía cardiología y poniendo nefrología, sustituyendo el nombre. Considero que la Sociedad de Nefrología es una institución muy importante, porque en la medida en que han pasado los años, realmente si nosotros hubiéramos trabajado solos así, pues no hubiéramos tenido los avances que tiene hoy la nefrología, todos los médicos que se han graduado en diferentes hospitales, que han salido fuera a formarse también. Me parece muy importante que tanto el personal médico como de enfermería, que una formación continua, ¿verdad? Porque no podemos quedarnos con lo que hemos aprendido en los inicios, sino que hay que seguir desarrollándose, seguir creciendo. Entonces sí, la sociedad ha sido un aporte importantísimo en mantener, en actualizar, en crear, mantener y actualizar los planes de salud renal del país. Aporta mucho a través de programas preventivos, a través de programas educativos, a través de programas de formación en los nefrólogos, llegando a los médicos de atención primaria, llegando a los médicos nefrólogos jóvenes, llegando a los médicos generales, donde se hacen programas de asistencia, se hacen programas de formación, de capacitación, talleres, cursos, congresos, para mantenernos actualizados al día a día en los últimos avances en el ámbito de la nefrología a nivel mundial. Muy importante, muy significativa y muy progresiva. La evolución de la nefrología en este país ha sido gigantesco. No se puede comparar. Un 10 a 12% de las personas mayores de 40 años tienen algún grado de enfermedad renal y la mayoría no lo sabe. Partiendo de ahí, ya tú te puedes hacer una idea de la cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica que hay en el país. Entonces, ¿qué ha hecho la Sociedad de Nefrología? Promover lo que es la especialidad, promover lo que es la docencia, la formación académica de médicos, para darle cobertura de la especialidad al país completo. La sociedad realmente ha aportado muchas cosas importantes. Lo primero que yo creo que la sociedad ha hecho es dar a conocer la nefrología, que el aporte ha sido muy importantísimo, interesante, hacia la población dominicana, porque nosotros los nefrólogos no atendemos solamente que una enfermedad, buscamos la historia clínica del paciente. Es importante ahora destacar todos los logros que hemos conseguido los nefrólogos. Definitivamente hemos marchado firmes junto a la Sociedad de Nefrología, tratando de hacerlo mejor, integrado siempre a todos los congresos médicos, nacionales e internacionales, a la educación médica continuada a través de medios digitales. Esto ha posibilitado una mayor formación de los médicos residentes y actualización de todos los miembros de la Sociedad de Nefrología, encontrándonos en un buen nivel académico en el país. Hemos avanzado mucho. Ahora mismo, con el doctor Guillermo Álvarez como presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, él ha hecho un papel que yo creo que dentro de la sociedad no hay nadie que se le pueda igualar. La Sociedad Dominicana de Nefrología ha contado con los siguientes presidentes desde su fundación: Ernesto Morales Pérez, 1982
a 1986. Hilda Lafontaine, 1986 a 1988. Eric Baez, 1988 a 1990. José Juan Castillos, 1990 a 1992. Gladstone Cumberbatch, 1992 a 1994. Emilio Mena Castro, 1994 a 1996. Guillermo Álvarez, 1996 a 1998. Esther de Luna, 1998 al 2000. Francisco Bonet, 2000 al 2002. Hilda Lafontaine, 2002 al 2004. Emilio Mena Castro, 2004 al 2006. Alberto Flores, 2006 al 2008. Sandra Rodríguez, 2008 al 2010. José Pérez Sena, 2010 al 2012. Guillermo Álvarez, 2012 al 2014. Héctor Martínez, 2014 al 2016. Ellen Hilario, 2016 al 2018. José Juan Castillos, 2018 al 2020. Wanda Rodríguez, 2020 al 2022. Hasta la fecha, la nefrología es una especialidad que ha salvado miles de vidas a nivel nacional. Aún faltan muchos retos por cumplir, conocer, descubrir y hacer. Gracias por ser parte de esta gran familia durante todo este tiempo. Gracias por cargar durante estas 4 décadas con el peso de esta gran responsabilidad, a pesar de las dificultades que se han suscitado en cada etapa, en cada momento y durante esta ardua labor de desarrollo. Gracias a cada uno de esos especialistas que día a día se levantan con la finalidad de salvar vidas, a través de una profesión que no solo se hace por vocación y voluntad, sino que también se hace con el convencimiento de que han dado la milla extra para salvar y guardar cada vida que ha llegado a sus manos.